Muy buenas noches, comunidad de Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. Número 1. Los profanadores. El cuervo estaba posado al borde de la lápida en esa ventosa noche de luna llena. No graznaba y parecía melancólico. Se mantuvo sereno incluso mientras esos dos intrusos mal entrazados atravesaron el cementerio en dirección a la tumba que el ave presidía. No se inmutó una vez que estos extrajeron sus herramientas de las bolsas. Los hombres se miraron con extrañeza. ¿Sería el mismo cuervo? En sus anteriores incursiones clandestinas siempre veían una negra ave revoloteando cuando ellos emprendían su funesta labor. Nadie los había importunado entonces, ni tenía por qué ocurrirles nada malo ahora, se dijeron. De hecho, aquel cuervo les traía buena suerte en su peligrosa tarea. En el Edimburgo del siglo XIX la ley castigaba severamente a quienes osaban profanar tumbas y robar cadáveres. El más fornido de los ladrones sacó un pico de su bolsón y comenzó a hacer palanca contra la losa gris. Exhibiendo pericia, logró causar una mínima grieta y logró desprender la tapa de mármol. La práctica hace al maestro, le susurró satisfecho a su compinche, mientras empujaba la losa fúnebre hasta que quedó espacio para poder meterse dentro. El cuervo seguía muy quieto, no se asustó ni graznó, solo los observaba con aparente desinterés. Al rato los profanadores de tumbas se fueron del cementerio, portando el cuerpo robado dentro de un largo saco de arpillera. En el consultorio del anatomista examinaron con escepticismo el cadáver que los rufianes ofrecían en venta. La paga fue mezquina, y William Burke y William Hare volvieron mascando rabia a la casa de hospedaje de la cual Margaret Laird, esposa de este último, se hacía cargo con la ayuda de Helen McDougall, esposa de Burke. Al llegar al alojamiento, sus mujeres les recibieron con una sorpresiva novedad. El viejo Desmond había sufrido un ataque cardíaco y yacía muerto dentro de la habitación que rentaba. Los canallas se cruzaron una pícara mirada. El difunto debía 4 libras de alquiler por la pieza que ocupaba. Vender sus despojos sería la manera de resarcirse, por lo cual cargaron el tieso y fresco cadáver hasta el consultorio del prestigioso médico Robert Knox, quien les abonó 7 libras esterlinas y 10 chelines. Ese dinero fácil les estimuló la ambición. Habían descubierto una forma de tornar más rentable su funesta actividad, el homicidio. Joseph, un humilde molinero habitual huésped de la casa de inquilinato de la señora Hare, fue la primera víctima. Aquel individuo se vio invadido por una intensa fiebre que lo condujo al delirio, y a la cual puso fin William Burke emborrachándolo y luego ahorcándolo. La maniobra de estrangulación practicada por el asesino pasaría a la historia forense con el calificativo del método Burke, el cual actualmente es tildado como Berking, forma de asfixia en la cual uno de los matadores aferra al agredido por detrás, mientras el otro lo asfixia hasta matarlo. La segunda presa humana fue un inglés oriundo de Cheshire que también tuvo la desgraciada idea de enfermar en el hospedaje regentado por los Hare. Burke asistió a la habitación del debilitado convaleciente y le aplicó aquel riguroso mecanismo de sofocación. El siguiente asesinato no sucedió en la residencia de huéspedes sino en la vivienda de Constantine Burke, hermano del homicida. La víctima resultó una adolescente de 15 años que ejercía el meretricio. William Burke la abordó en un bar y, tras invitarla a pasar una velada en la finca de su hermano, la joven fue embriagada y asfixiada hasta la muerte a través del método Berking. Un joven de 18 años, cojo y con retraso mental, llamado James Wilson y conocido como el Bobo Jamie, también caería en manos de la mortífera pareja. El chico intentó resistirse y tuvo que ser reducido entre los dos victimarios. Cuando el Dr. Knox destapó el cuerpo en su clase a la mañana siguiente, varios alumnos lo reconocieron. El médico negó que aquel chico fuera Jamie. Según parece, el cirujano y sus ayudantes apresuraron la disección, empezando por la cara, antes de que los rumores se expandieran y pudiesen atraer a la policía hasta el pabellón quirúrgico. La anciana Mary Dockery constituyó la última asesinada por los profanadores.
La señora Docherty había arribado a Escocia procedente de Irlanda en busca de un hijo perdido. Entró a una taberna donde Burke bebía un whisky tras otro y preguntó a los parroquianos sobre el paradero de aquel hijo, a la vez que pedía limosna. Fingiendo caridad, el criminal la invitó a pernoctar en el hospedaje y la condujo allí dejándola en compañía de su cónyuge. Después salió en busca de su socio, a quien avisó que esa noche, que era Halloween, tendrían trabajo. Se hallaba también en la pensión el soldado James Gray, ocupante de una de las habitaciones, junto a su familia. Los asesinos solicitaron al miliciano si no le importaba dejar libre su habitación para que así la anciana pudiese dormir en el cuarto que él rentaba. Gray accedió a la noble petición. A la mañana siguiente, la mujer del soldado retornó al alojamiento cedido a fin de coger ropa de sus hijos, pero fue interceptada por el estrangulador antes de poder entrar a la pieza. La señora intuyó que algo sucedía, pues la actitud del hombre, dándole torpes excusas para no dejarla ingresar, le pareció muy sospechosa. La esposa del soldado simuló retirarse y aguardó oculta hasta asegurarse que Burke salía en busca de más whisky. Con el campo despejado, revisó el dormitorio comprobando que éste se hallaba sumido en completo desorden. Al levantar unas mantas descubrió, para su horror, que allí abajo yacía el cadáver de Mary Dougherty. Alarmada ante los gritos de espanto proferidos por la mujer, Helen McDougall acudió rápidamente al lugar de los hechos, y ofreció pagarle 10 libras esterlinas semanales a cambio de no informar del macabro hallazgo a la justicia. Aún sin reponerse, y entre estupefacta e indignada, la señora Gray le espetó: Dios prohíbe que los muertos nos reporten dinero, y tras esa declaración, salió corriendo rumbo a la estación de policía. Sería el final de la carrera criminal de los sádicos. William Burke terminó siendo el gran perdedor dentro del equipo de asesinos, pues se lo condenó a expiar sus culpas pereciendo en el patíbulo. En la tarde del 28 de enero de 1829 fue ajusticiado en la más importante plaza pública de Edimburgo frente a una excitada muchedumbre y, en cumplimiento de una draconiana sentencia acorde con la época, su cuerpo resultó diseccionado de forma semejante a como él lo hiciera con sus víctimas, pasando, de tal suerte, a servir forzosamente a la ciencia. Su piel se vendió a curtidores que hicieron todo tipo de objetos con ella, desde zapatos hasta monederos, y hoy día su esqueleto se guarda en exhibición. Incluso se diseñó un libro con su piel, el cual permanece en el Museo de Edimburgo. A su esposa Helen McDougall se le impuso la pena de muerte, pero apeló y le conmutaron la condena, por lo que pudo salir libre bajo una nueva identidad, para evitar la venganza pública. El matrimonio Harel logró salvar su pellejo llegando a un acuerdo con el fiscal y acusando a su socio de los asesinatos. No obstante, estos cómplices a la larga no saldrían tan bien parados. La taberna y pensión de la mujer fue destruida por los indignados vecinos y ella se vio forzada a escapar con destino desconocido. William Hare, tras haber emigrado de Escocia hacia Gran Bretaña, mientras trabajaba en una fábrica de Londres, fue reconocido por algunos obreros como el abominable profanador. Lo atacaron y se lo lanzó dentro de un contenedor repleto de cal viva, agresión que le provocó quemaduras tan severas que perdería la vista. Terminó sus días ciego, deambulando por las aceras de Edimburgo, convertido en un pordiosero hasta su muerte acaecida en 1860. Historia. Número 2. La noche del ave rapaz. Dentro de aquel recinto en penumbras el gran maestro se preparaba, encarándose a la imagen que le devolvía el espejo, antes de partir rumbo a la sala ceremonial. Su rostro tenso bajo la máscara de pájaro diabólico con el gran pico curvo, y los pequeños orificios tras las cuales destellaban sus pupilas enrojecidas. Aunque esta vez había inhalado poco opio, lo consumido alcanzaba para provocarle ese desagradable efecto. Cubría su cabeza con una capucha de color azul y una capa de igual tonalidad, que simulaba el plumaje de un ave rapaz, colgaba desde sus hombros cayendo sobre su pecho cubierto por una chaqueta abotonada. Volvió a contemplarse en el amplio espejo ovalado de lujoso marco con guarda de roble. A su espalda el cristal reflejaba la bruma gris que envolvía a ese ambiente macabro. El hombre de la careta de pájaro salió de su estado de ensoñación.
Era hora de actuar. Se dirigió hasta donde reposaba el cofre, del cual extrajo la daga de acero con empuñadura bronceada. Al ingresar a la sala ceremonial, sus subalternos agacharon las cabezas ante su presencia, en muestra de respeto y obediencia. Decenas de velas encendidas fulguraban brindando a aquel recinto el aura de un antro infernal. Pálidos reflejos de luz lunar se filtraban entre los huecos de las ventanas tapiadas con paños negros. Encima del rudimentario altar yacía acostada una joven mujer, desmayada por efecto del narcótico que le forzaron a ingerir. El hombre con la careta de ave rapaz vestido de azul hizo el gesto acordado, y todos sus acólitos se reunieron en torno a la mesa de sacrificio. Pero antes de dar comienzo al acto fatal se debían pronunciar esas palabras en latín, pretendidamente sagradas. La escultura de la cabra diabólica presidía con expresión siniestra detrás de la mujer inerme. Los compinches acompañaron ese cántico fúnebre con voces potentes y, tras concluir la canción funesta, el gran maestro sostenía el filoso puñal en su diestra. Se aproximó hacia la presa humana, que continuaba inconsciente, buscando su cuello para cortarle la vena yugular. En ese preciso instante oyó detrás suyo aquel estrépito. Se giró, al igual que sus secuaces, hacia donde provenía el griterío. Estaban rompiendo desde fuera las ventanas, los vidrios estallaban. Esos intrusos también vestían de azul, portando sus uniformes policiales. Ya saltaban dentro del salón ritual. Los superaban en número y les apuntaban con sus armas de fuego. Él solo tenía su cuchillo ritual para defenderse, pero era inútil resistir. Vio a sus seguidores dejarse caer sobre el tul carmesí que recubría el suelo, mientras clamaban rogando clemencia. Cuando el jefe de los policías encañonó con su pistola la máscara de ave rapaz, el gran maestro dejó caer el puñal y levantó sus brazos en señal de rendición. Historia. Número 3. Traición menor. Corría el año 1726 en Inglaterra y la señora Catherine Hesse estaba harta de su cónyuge. Además, las 1.500 libras esterlinas de su seguro de vida, del cual era beneficiaria, añadían un fuerte incentivo a su anhelo de deshacerse de aquel borracho. Conocer a dos buenos para nada, Thomas Ware y Thomas Billings, que serían sus sucesivos amantes, también contribuiría a la hora de tomar su decisión. Cada uno de los rufianes estaba persuadido de que la mujer lo escogería solo a él para compartir lecho y dinero, por lo que aceptaron gustosos liquidar a John Hesse. Así fue que el esposo y los dos tipos pasaron la tarde en la cervecería Branasharen compitiendo a ver quién tenía mayor aguante para beber ginebra. El duelo alcohólico continuó en la casa de Hayes, donde la esposa les ofreció otra botella. El marido comenzó a ingerirla, pero antes de escanciar todo el contenido cayó desvanecido. El narcótico mezclado con el vino había hecho el efecto deseado. Entre los tres cargaron con el beodo y lo tendieron sobre la cama, dejando su cabeza colgando. Catherine puso un latón para recoger la sangre de John, mientras la navaja de Billings le sajaba la garganta y Good le aferraba por los cabellos. Seguidamente la asesina trajo una hachuela y, de un violento golpe, le cercenó el cuello. La cabeza desprendida rodó dentro del recipiente. A continuación, usando una sierra y dos filosas cuchillas procedieron a desmembrar al occiso cuyos restos, envueltos en mantas, fueron a parar a un estanque. Desechar la testa les daría más trabajo. La trasladaron hasta un muelle del río Támesis y la botaron al agua, pero la marea la devolvió a la orilla, donde quedó atrapada en las redes de unos pescadores. El 2 de marzo de aquel lejano año la cabeza de la víctima, aún desconocida, se depositó sobre una lápida en el patio de la iglesia de St. Margaret. Allí yació durante varios días en espera de que alguien la reconociera. Como nadie la identificaba, optaron por colocarla en lo alto de un poste a efectos de facilitar su vista por los viandantes. Finalmente se supo que pertenecía al infortunado John Hesse. Dar con los homicidas no constituyó tarea difícil. Los amantes y cómplices de la viuda hablaron de más, y fueron delatados. En las mazmorras reales, luego de ser sometidos a interrogatorios poco gentiles, se derrumbaron,
admitieron su participación y acusaron a Catherine de haber planeado el crimen del infeliz difunto. Billings murió ejecutado, pero Wood falleció en prisión, librándose de tener que sufrir la horca. A la señora Hayes le iría aún peor. La legislación penal británica preveía un destino más riguroso para el hombre o la mujer responsables de asesinar a su cónyuge. Traición menor denominaba la ley inglesa a este grave delito. El 9 de mayo de 1726, en una plaza pública y luego de sus oraciones ante el sacerdote confesor, el verdugo rodeó con una cadena de hierro el cuerpo de la rea. Era costumbre que las mujeres ajusticiadas por traición menor fuesen estranguladas con una cuerda, para que estuvieran muertas previo a que las llamas las alcanzaran. Sin embargo, aquella jornada el viento soplaba más de lo habitual y avivó tanto la hoguera que las flamas quemaron las manos del ejecutor, quien aflojó la cuerda antes de que estuviese consumado el ahorcamiento. El fuego comenzó a abrasar a la condenada, y el espectáculo se volvió más cruel que nunca. Apiadado al oír sus desgarradores gritos y súplicas, el verdugo se apresuró a echar más haces de ramas en la pira, con el propósito de agilizar el deceso y atenuar su horrible padecimiento. No obstante, la tentativa resultaría vana. Catherine sobrevivió un tiempo considerable expuesta a la voracidad del fuego, y su cuerpo recién quedó reducido a cenizas 3 horas después. Historia número 4. Dicen que el rancho de San Benito tenía sus reglas. Nadie se acercaba al monte cuando caía la noche. Decían que la bruja hacía pactos con el diablo, que hablaba con los muertos, y que quien la miraba de frente no volvía a ser el mismo. Decían que entre los árboles se escuchaban lamentos y risas ahogadas, que el aire olía a carne podrida y azufre. Decían. Pero Omar no creía en esas cosas. Venía del norte, donde la vida era distinta, donde las historias de fantasmas eran solo cosa de pueblerinos, gente inculta. Esa tarde, en la cantina, se rió en la cara de los hombres del rancho mientras Fabián le advertía con voz baja. No es broma, compadre. La bruja no es solo un cuento. Mi abuelo la vio cuando era joven y jamás volvió a ser el mismo. Omar soltó una carcajada y golpeó la mesa con la palma. Brujas, espíritus, aparecidos. Todo eso son puras jaladas. ¿Qué sigue? ¿Qué me va a chupar el diablo? Se sirvió otro trago y miró a los demás con burla. Apuesto lo que quieran a que regreso mañana con una historia de lo más aburrida. Fabián negó con la cabeza y murmuró algo sobre la estupidez y la terquedad. Los demás lo miraron en silencio, con la preocupación grabada en los ojos. Esa noche, Omar montó su caballo y se dirigió al monte. El aire se volvió más frío mientras avanzaba, y un silencio se apoderó del paisaje. De pronto, un batir de alas se escuchó sobre su cabeza. Al alzar la vista, un pájaro negro, enorme, lo observaba desde una rama baja. Sus ojos no eran de animal, eran humanos, profundos y llenos de algo que no supo describir. ¿También me quieres espantar, pajarraco? No me hagas reír, chasqueó la lengua y escupió al suelo. El ave lanzó un chillido agudo y se lanzó en picada. Antes de que Omar pudiera reaccionar, el pájaro clavó sus garras en el cuello de su caballo. La bestia relinchó con un bramido de dolor y terror, sacudiéndose frenética. Omar trató de sujetar las riendas, pero el caballo se encabritó y lo lanzó al suelo. Antes de que pudiera incorporarse, el pájaro volvió a atacar, esta vez hundiendo su pico en el cuero cabelludo del animal, desgarrándolo con brutalidad. El caballo se desplomó entre convulsiones, su ojo colgando de un hilo de carne mientras su vida se extinguía en la tierra negra del monte. Omar, con la respiración entrecortada, gateó hacia atrás, su orgullo quebrándose con cada latido acelerado de su corazón. El pájaro lo miró con una inteligencia perversa. Luego alzó el vuelo y desapareció entre las sombras de los árboles. La cabaña apareció de pronto, la puerta estaba entreabierta. Omar tragó saliva y avanzó, decidido a no dejarse dominar por el miedo. Golpeó la madera con fuerza.
Un rechinido rasgó el aire, y la puerta se abrió lentamente. El olor dentro era insoportable, el suelo estaba cubierto de huesos astillados y charcos oscuros de algo espeso. En una esquina, sobre un sillón deforme, una anciana de piel pegada a los huesos lo miraba. Sonrió, mostrando encías rojas y dientes podridos. ¿Has venido a buscarme? ¿Qué? ¿No te lo esperabas, vieja? Pensé que sabías de brujería, pero ni viste que venía. Omar sonrió con burla. Aunque con ese nido de ratas en la cabeza, dudo que puedas ver algo. La anciana sonrió con una mueca espantosa. Pocas veces me visitan los idiotas con lengua suelta. ¿Me diviertes? Sí. Pues me dicen que soy el alma de la fiesta. Aunque tú pareces más bien el cadáver de la fiesta, rió, cruzándose de brazos. La anciana se levantó con movimientos inhumanos, sus huesos tronaron como si estuvieran acomodándose. Se acercó a él, y su aliento era una pestilencia insoportable. ¿Quieres saber qué tan real soy, niño? Antes de que Omar pudiera moverse, la bruja alzó una garra huesuda y le hundió las uñas en el pecho. Un dolor insoportable lo atravesó. Su piel se abrió en grietas profundas. Su mandíbula se desencajó, su lengua hinchada se volvió negra y comenzó a deshacerse en su boca. Sus costillas se separaron una por una, como si una mano invisible las doblara hacia afuera, y su corazón fue arrancado con un sonido húmedo, dejando un agujero vacío donde antes latía. Los hombres del rancho fueron a buscarlo al amanecer. Siguieron sus huellas hasta el monte y encontraron su caballo muerto y más adelante su sombrero y su camisa hecha jirones cerca de la cabaña, lo hallaron tendido boca arriba. Su piel era solo una membrana translúcida pegada a los huesos. Sus ojos no estaban, y su pecho era un abismo sangriento, sus costillas rotas apuntando hacia el cielo como garras desesperadas. Sus dedos estaban crispados, con las uñas rotas, como si hubiera tratado de arrancarse la piel en su agonía. Fabián se persignó y escupió al suelo antes de soltar con ironía. Este idiota solito vino a entregarse. Que Dios lo tenga en su gloria, si es que lo quiere recibir. Esa noche, en la cantina, Fabián se sirvió un trago en silencio. Nadie mencionó a Omar. Nadie se atrevió a hablar de su cuerpo destrozado o del horror que vieron en el monte. Dicen que si alguien pasa por el monte en la madrugada, puede escuchar pasos arrastrándose entre la maleza. No importa cuánto corras, lo sentirás detrás de ti, cada vez más cerca. Y entre las sombras del rancho, dos ojos oscuros brillando en lo alto de un árbol, esperando al siguiente incrédulo. Historia número 5. Cuando un fantasma me detuvo en seco. Esto pasó cuando tenía unos 13 a 15 años y vivía en casa de mis padres, y tenía el sótano para mí solo. Cuando tenía esa edad, solía escuchar la voz de una mujer, como si estuviera justo a mi lado, y solo decía mi nombre, y me daba escalofríos. Sentía que me protegía, pero también era raro y un poco aterrador. La distribución del sótano de mi papá tenía mi habitación y luego un pasillo corto hacia mi baño. Una noche, era tarde, probablemente después de la medianoche, me levanté de la cama para ir al baño y cuando salí de la puerta de mi habitación, una mujer mayor con un vestido blanquecino apareció frente a mí y me quedé helado en el acto. Me sentí súper nervioso hasta que me dormí, y si no me equivoco, creo que volví a escuchar la voz esa noche. Todavía puedo ver su cara en mi mente con todo detalle y creo que nunca la olvidaré. Arrugada, pero no puedo calcular su edad. Pelo largo castaño y gris barra diagonal blanco y un vestido blanco viejísimo, no sé, tal vez de los años 40. Honestamente, no sé, solo parecía un vestido blanco de pueblo de granja, jajaja. Me miró fijamente a los ojos con ojos blanco barra diagonal azul cristalinos y su boca estaba abierta de una manera extraña. Creo de todo corazón que fue una experiencia real con un fantasma. Historia número 6. Visitas nocturnas. En la primaria, estaba en un internado. Tenía como 10 años y dormíamos en estas camas individuales.
La cosa es que, algunos días, solía despertarme en medio de la noche y sentía que alguien estaba en mi cama, justo en los pies. Sentía como si se estuvieran subiendo a mi cama y arrastrándose lentamente hacia mí. Mi corazón simplemente explotaba en mi pecho y me cubría la cabeza con las delgadas cobijas que la escuela nos daba para dormir y esperaba volver a dormirme, lo cual usualmente hacía y a la mañana siguiente, el pensamiento se desvanecía en el ajetreo del día. Esto pasó varias veces y nunca tuve las agallas de revisar quién o qué era. Me alegro de no haberlo hecho, tal vez no me hubiera gustado lo que vería. Había un par de historias de fantasmas que los niños se susurraban sobre la escuela y tal vez uno de esos fantasmas era mi visitante nocturno. El otro encuentro paranormal que tuve fue en casa. Mi hermano y yo compartíamos habitación y por la noche había una guerra semiconsciente de acaparar y jalar las cobijas. Sin embargo, en esta noche en particular, sentí un tirón en mi hombro, pensando que era mi hermano interrumpiendo mi plácido sueño. Me desperté furioso solo para darme cuenta de que él estaba profundamente dormido a mi lado. Momentáneamente confundido, mis ojos somnolientos escanearon la habitación en busca de la posible fuente del tirón y fue entonces cuando me di cuenta de que las cobijas estaban en el suelo. Mi hermano se movía y se revolvía algo furioso en su sueño, así que supongo que él fue la razón por la que las cobijas se cayeron de la cama. Levanté las cobijas del suelo, cubrí mi cuerpo somnoliento y su cuerpo ya dormido y me quedé dormido de nuevo. Más tarde me di cuenta de que tal vez el tirón fue alguien o algo que me despertó para que recogiera las cobijas, e instantáneamente sentí vergüenza por reaccionar con enojo ante tal acto de bondad. De hecho, todavía lo siento cada vez que pienso en ello. Me gusta pensar que fue mi ángel de la guarda. Historia número 7. Del hombre elfo. Una mañana, como a las 7:30 de la mañana, mi hijo acababa de irse a la escuela. Me acosté de nuevo. Estaba solo en casa. Estaba acostado en mi cama, boca arriba. Tenía los ojos cerrados. De repente, 1, 2, 3 toques sentí en mi rodilla derecha. Abro los ojos y miro mi rodilla derecha. Ahí estaba un hombre elfo /diagonal gnomo. Medía como 4 pies de altura. Él, de nuevo con su dedo, me tocó, y lo vi tocar mi rodilla. 1, 2, 3 toques en mi rodilla derecha. Él, como que levantó las manos, como para decir bueno. O algo así. Supe, al instante, que no me haría daño. Era joven, y esta fue una de mis primeras experiencias al principio de mi camino espiritual. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y me asusté. Agarré mi cobija y me cubrí la cabeza. Cuando finalmente descubrí mi cabeza, se había ido. No, no estaba dormido porque después de que esto pasó, no volví a dormir. No volví a dormir hasta la noche del día en que esto sucedió. Medía como 4 pies de altura. Tenía un sombrero que parecía un sombrero de gnomo /diagonal elfo. Un poco gordito. La ropa le quedaba holgada. Hombre. Esto pasó en 1997 a 1998. Historia número 8. Herencia maldita. Me llamo José Peralta, vivo en Puebla y quiero compartirles una experiencia que tuve de pequeño, de la cual investigué hace poco y me di cuenta que guarda mucha relación con mi presente. Crecí en la casa de mi bisabuelo, era grande y vieja, recuerdo que algunas de sus bardas aún eran de adobe. De niño, jugaba con mi primo y con un perro que se llamaba Yankee. Recuerdo que nos perseguía por toda la casa y al final, teníamos que atravesar por una pequeña cocina. Nos daba miedo pasar por ahí, pero era el único camino para llegar a la calle. Sin embargo, el perro no entraba, se quedaba parado en la entrada de la cocina y comenzaba a ladrar. Haciendo memoria, el cuartito era tétrico, tenía manos de carbón pintadas en sus paredes, un caldero muy grande con un cucharón del mismo tamaño, el techo era de lámina. Me recordaba la casa de la bruja en la historia de Hansel y Gretel. Hace unas semanas, después de muchos años, por cuestiones del testamento tuvieron que dividir en 2 partes la casa, le realizaron muchas adecuaciones,
ya no se parece en nada a lo que fue. Lo que nos sorprendió a todos fue cuando derribaron la cocina, encontraron restos de huesos de humanos. Tal vez me dirán que eso es muy común, pero lo que nos generó mucha inquietud fue que mi bisabuelo simplemente desapareció. Mi bisabuela le dijo a la familia que él se había ido con otra mujer, que ella misma los vio marcharse. Nadie dudó en ese entonces. La incertidumbre surge en estos momentos de quién son esos huesos. Lo más escalofriante es que no solo encontraron los huesos de un cuerpo, en total son 3. Aquí es donde se pone peor la cosa. Mi abuelo igual desapareció, tomaba mucho y un día simplemente no llegó a la casa. Mi papá me contó que lo buscaron por todas partes, dieron aviso a la policía pero nunca pudieron localizarlo. Incluso hasta hace algunos años, aún tenía la esperanza de que estuviera vivo en algún lugar. Lo raro es que la bisabuela nunca mostró preocupación o tristeza por la pérdida, solo decía que había salido igual que el bisabuelo. Hasta aquí podría decirse que todo es fruto de mi imaginación, pero ¿cómo se explicaría lo siguiente? Mi papá falleció un día que visitó a la bisabuela, se cayó de las escaleras, nadie pensó siquiera en responsabilizar a esa viejecita porque ya estaba postrada en una silla de ruedas. Lo raro y lo que nos puso totalmente alerta fue que unos días después de enterrar a mi padre, alguien abrió su tumba y sacó los huesos. ¿Ven a lo que me refiero? ¿Una gran coincidencia? Las autoridades realizarán la investigación correspondiente, incluyendo las pruebas de ADN, pero soy yo el que sigue en la línea directa de mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá. Mi bisabuela ya no habla, está en cama. Un día después de que descubrieron los huesos fui a su casa y noté algo raro en sus ojos. Me veía de una forma muy extraña, como si supiera que descubrí algo. Pero ¿cómo es posible que una anciana de 90 y tantos años pueda hacerme daño? Todo esto me generó mucha desconfianza. ¿Es mi bisabuela la responsable? ¿Alguien más la ayuda? ¿Se trata de una especie de maldición familiar o brujería? ¿O simplemente estoy paranoico? Historia número 9. La llamada desde el Panteón de Colotlán, Jalisco, México. Historia real. En el año 2002, en el pueblo de Colotlán, Jalisco, México, se registró un caso que hasta hoy provoca escalofríos entre quienes lo conocen. Fue documentado de manera informal por un técnico de Telmex que nunca volvió a trabajar de noche. Una familia del pueblo reportó que, desde hacía días, recibían llamadas en la madrugada. Al contestar, solo se escuchaba el llanto de un niño, seguido por una voz apagada que susurraba: «Mamá, tengo frío, no me dejes solo». Lo más perturbador era que la llamada venía de su propio número, como si alguien usara el teléfono desde dentro de su casa. Pensando que se trataba de una broma pesada o una falla, llamaron a la compañía telefónica. El técnico fue enviado a revisar la línea y, para asegurarse de que todo estuviera en orden, trazó las llamadas recibidas y lo que encontró fue completamente ilógico. El rastro de las llamadas no venía de su casa, ni de otra línea activa, sino de una conexión vieja, desconectada hacía más de 10 años. Esa línea había estado ubicada en el antiguo Panteón Municipal, en un pequeño módulo de vigilancia que fue demolido años atrás. El técnico, incrédulo, decidió ir personalmente al lugar esa misma noche con un compañero. Revisaron las conexiones subterráneas, pero no había forma física de que se hiciera una llamada desde ahí. Aún así, justo a la 1:13 de la mañana, el celular del técnico sonó. Era una llamada entrante, con el número de la familia afectada. Al contestar, solo escuchó lo mismo, un niño llorando y la misma frase: «Mamá, no me dejes aquí, hace frío». Después de eso, el técnico se negó a volver a trabajar turnos nocturnos. La familia, por su parte, decidió desconectar la línea fija para siempre. Algunos ancianos del pueblo dicen que en ese mismo panteón fue enterrado, años antes, un niño que murió congelado tras perderse en el bosque una noche de noviembre. Su madre nunca dejó de buscarlo, y parece que él tampoco ha dejado de buscarla. Historia número 10. La Casa de los Espejos Negros, Oaxaca, México. En un barrio antiguo de Oaxaca,
México, hay una casa abandonada que casi nadie se atreve a mencionar. La conocen como la Casa de los Espejos Negros. No aparece en mapas ni tiene número visible, pero los vecinos más viejos aún recuerdan el terror que la envolvió en los años 70. Según relatos locales, la casa pertenecía a una familia acomodada. El padre era un coleccionista de objetos antiguos, especialmente espejos. Un día, trajo desde Veracruz un extraño espejo con marco de madera tallada y vidrio opaco que parecía absorber la luz. El vendedor le había advertido que no lo usara para ver su reflejo, sino solo como adorno. No hizo caso. Al poco tiempo, empezaron los problemas. Primero fueron sombras que se movían por la casa, aún con todas las luces encendidas. Luego, los miembros de la familia comenzaron a tener pesadillas recurrentes. En ellas, alguien idéntico a ellos los observaba desde dentro del espejo, imitando sus movimientos, hasta que, en algunos sueños, el reflejo dejaba de imitarlos y empezaba a actuar por su cuenta. Lo más inquietante fue lo que ocurrió con la hija menor, Lucía. Una mañana, su madre la encontró parada frente al espejo, murmurando frases en un idioma desconocido. Su reflejo, según contó la mujer, parpadeaba con retraso. Desde entonces, Lucía cambió por completo. Dejó de hablar, y por las noches se le escuchaba reír sola o susurrar desde su habitación, aun cuando no había nadie más con ella. Poco tiempo después, la familia desapareció sin dejar rastro. La casa quedó abandonada, y quienes se han atrevido a entrar dicen que dentro aún está el espejo negro, cubierto con una sábana vieja y polvorienta. Varios jóvenes curiosos que se metieron en la casa aseguran haber visto su reflejo sonreírles, aunque ellos no lo hicieran. Algunos incluso dicen que el espejo no refleja el presente, sino una versión retorcida de ti mismo, como si te mostrara lo que podrías convertirte si dejaras entrar algo más, algo que está esperando del otro lado del cristal. Historia número 11. Habitación 17. Cristina llevaba 4 años trabajando como camarista en el Motel Los Pinos, un sitio olvidado por la carretera vieja, entre terrenos secos y tráilers que pasaban a toda velocidad sin mirar atrás. El lugar nunca estaba lleno. A veces solo había una habitación ocupada, y siempre por gente que no daba su nombre verdadero. Era lunes por la mañana. El cielo estaba gris, y el viento levantaba polvo seco. Cristina, con su carrito de limpieza, se dirigió a la habitación 17, la más retirada de todas, al fondo del terreno, junto a una malla oxidada que separaba el motel de un terreno vacío lleno de maleza. Metió la llave y giró la chapa. Al abrir la puerta, un olor a encierro y humedad la hizo fruncir el ceño. Cubriéndose la nariz con el antebrazo, entró. Todo parecía en orden, hasta que vio la toalla. ¿Qué pasó aquí?, se preguntó. La toalla estaba tirada junto a la cama, empapada de sangre seca. Cristina se acercó con cautela, pensando que alguien había tenido un accidente. Levantó la colcha despacio y encontró el cuerpo de una mujer. Estaba fría. No tenía ojos. El cuello tenía marcas de presión, como si la hubieran estrangulado. Cristina retrocedió horrorizada y salió corriendo a buscar a Gustavo, el dueño del lugar. Gustavo. Llamó, sin aliento. Hay una mujer muerta en la habitación 17. Sin ojos. Alguien la mató. Gustavo la miró sin inmutarse. ¿Estás segura?, preguntó con una sonrisa torcida. Mejor no hagas nada hasta que yo vea bien qué pasó. Cristina tragó saliva, pero sabía que no podía discutir. Cuando regresaron, el cuerpo ya no estaba. ¿Dónde estaba, según tú?, le preguntó Gustavo, con una sonrisa fría. Porque yo no vi nada. Cristina no insistió. Sabía que algo raro pasaba, pero no quería perder el trabajo. Esa noche, mientras limpiaba la recepción, vio algo moverse por el pasillo. Al voltear, una mujer de cabello largo, mojado, con un camisón desgarrado, cruzó lentamente frente a ella. No tenía ojos.
Iba descalza. Solo la vio pasar y perderse rumbo a la habitación 17. Cristina no gritó. Se quedó paralizada. Al día siguiente, revisó los registros. No había ninguna entrada reciente para la habitación 17. Nadie la había rentado esa semana. Decidió preguntar discretamente a la señora Gloria, una trabajadora antigua del motel que estaba por jubilarse. Señora Gloria, ¿qué sabe de la habitación 17? Preguntó con voz baja. La mujer bajó la mirada y suspiró. Mija, no te metas en eso. Dijo en tono serio. Hace años, una mujer vino huyendo de un tipo, se rumora tuvo después amoríos con don Gustavo. Y después desapareció misteriosamente. Cristina tragó saliva y asintió. Esa noche, regresó a la habitación 17 con el celular grabando. Se sentó en la cama y preguntó con voz temblorosa. ¿Qué quieres que haga? La luz parpadeó. Luego, el ropero se abrió solo y algo cayó desde dentro, una caja de madera. Dentro había una bolsa con una identificación vieja, rota, y una cadena manchada de sangre. En la parte de abajo, una foto. La mujer, y Gustavo, más joven, abrazándola. Detrás, escrito a mano, siempre serás mía. Cristina grabó todo y fue directo a la policía local. Al principio no la tomaron en serio, pero cuando los oficiales entraron al motel con una orden, cavaron en el patio trasero y encontraron más restos humanos, enterrados junto al tanque de agua. Gustavo fue arrestado. Nunca confesó nada. Solo repitió que las mujeres lo provocaban. Cristina renunció. Se fue del pueblo semanas después. Pero jura que cada vez que duerme en un lugar nuevo, se le aparece la misma mujer en sueños. Le señala la boca. Le pide que no se calle. Le recuerda que todavía hay otras desaparecidas. Y que alguien tiene que seguir buscando. Historia número 12. No era libre. Al principio no lo notó. Los días pasaban lentos, iguales, como una cinta que se repite. El espacio era pequeño, limitado, pero había aprendido a moverse en él. Se sabía cada esquina, cada rincón, cada reflejo en los barrotes. Podía dar vueltas una y otra vez, sin ir a ningún lado, con los mismos pensamientos, las mismas esperanzas tontas de que algo iba a cambiar. No sabía cuánto tiempo llevaba así. Solo sabía que afuera la luz se movía, cambiaba de tono, pasaba de dorado a gris y luego a negro. Afuera todo parecía seguir. Pero adentro no. Ahí dentro, el tiempo era otra cosa. Un castigo con forma de espera. Comía poco. Dormía peor. A veces se sentaba frente a la pequeña rendija de luz, como si pudiera salir por los ojos. Como si, con mirar, pudiera estar allá. Soñaba con lo que no conocía. Con sonidos más allá de los techos, con voces distintas. Con algo fresco, algo vivo. Pero todo era sueño. Porque la realidad era siempre la misma. Paredes, silencio, el rechinar de algo viejo, el mismo aire encerrado. Y entonces, lo notó. La primera vez fue apenas un ruido. Un clic casi imperceptible, como una uña sobre el vidrio. Luego se repitió, otra vez, unos días después. Y luego otra. Era un sonido diferente. No como el viento. No como la lluvia. Era un sonido que se sentía, con intención. Al principio creyó que era paranoia. Sentía una presencia, algo que no debía estar, pero estaba. Como una mirada constante, oculta en las sombras. No era un guardia. Los guardias no eran tan silenciosos. Esto era distinto. Se deslizaba. Como si se arrastrara por los barrotes sin hacer ruido. Como si disfrutara de su encierro. Una noche no pudo dormir. Tenía la sensación de que alguien lo observaba. No por ternura. No por lástima. Sino con paciencia. Como si fuera un juego.
esperando su momento. Las sombras se alargaban más en ciertas horas. A veces sentía un reflejo que cruzaba por su costado, sin causa. Algo más oscuro que la noche. Y no se movía como la luz. Se quedaba quieto. Demasiado quieto. Dudó. Pensó que era su mente. La soledad jugando con sus recuerdos. Pero no. Porque una tarde, vio los ojos. No tenían expresión. Pero lo miraban fijo. Como si calcularan. Como si supieran todo de él. Apenas los vio, desaparecieron. Pero dejaron algo detrás. Un temblor. Un frío en el estómago que ya no se le quitó. Desde entonces, todo cambió. El aire parecía más pesado. Ya no podía dar 2 pasos sin mirar hacia atrás. Comía menos, aunque la comida estaba ahí. Dormía menos, aunque el cuerpo pedía descanso. Vivía con el corazón latiendo rápido, en silencio, esperando. La sombra no se mostraba siempre. Era peor. A veces solo se sentía. Como un olor leve. Como una vibración en el ambiente. Se movía por los bordes, por donde la vista no llegaba. Y un día, la puerta. Abierta. No entendía cómo. Solo estaba abierta. No lo pensó mucho. Se acercó. Dudó. Sintió algo en el pecho, una mezcla de esperanza y miedo. Pero cuando iba a dar el paso, algo cayó detrás. Un peso. Silencioso. Y lo supo. Había estado ahí todo el tiempo. Esperando. Intentó correr. No pudo. Algo lo tumbó con fuerza brutal, sin aviso. Sintió un golpe en la espalda, algo caliente bajando por su costado. Gritó. O creyó que gritó. Pero el sonido no salió. Todo se volvió movimiento. El suelo girando. El aire escapando. Un último intento. Un empujón débil. Una mirada al techo. El cuerpo cayó de lado, temblando. La vista nublada. Y al fin lo vio. 2 ojos enormes, redondos, sin alma. Y una sonrisa que no era sonrisa. Era hambre. Era cacería. El último sonido que escuchó fue un ronroneo. Después, todo fue silencio. Solo una pluma amarilla cruzó la rejilla, volando hacia la luz. El canario ya no cantaría más. Historia número 13. El doctor torturador. Herman Webster Mudgett nació en 1860 en la localidad de Gilmanton, Norteamérica, en una familia honesta y puritana. A muy temprana edad manifestó un interés enfermizo por las mujeres que lo transformó con el tiempo en un obseso sexual y en un sádico. A los 18 años se casó con una joven adinerada, Clara Lauren. Se aprovechó de la fortuna de su mujer para concluir sus estudios de medicina y obtener su doctorado con honores en la Universidad de Michigan. Una vez cumplido su objetivo, y con su cónyuge en la ruina, huye y se instala en la casa de huéspedes de una respetable y hermosa viuda que lo mantiene gracias a la renta de su pequeño hotel. No conforme con los beneficios que recibe, transcurrido cierto lapso, el futuro homicida abandona a esta viuda y se instala durante un año en Nueva York, donde pasa a ejercer su profesión de médico. Finalmente se radica en la ciudad de Chicago, donde valiéndose de su imagen de hombre distinguido, alto y elegante, consigue muchas conquistas amorosas. En sus redes cae una joven bonita y millonaria, Myrtle Belknap. La chica no corresponde a sus galanteos, razón por la cual, para evitar que se descubra que sigue casado, Mudgett decide cambiar su nombre por el de Dr. H. H. Holmes. Con su nueva identidad consigue desposar a la muchacha. Se transforma en bígamo y estafa a la familia de su nueva esposa en $5,000, cantidad descomunal para aquella época. Con ese dinero mal habido manda construir una magnífica mansión en la localidad de Wilmette.
Entretanto, y siguiendo su impulso amoroso y su irrefrenable codicia, obtiene el cargo de gerente de una farmacia en Englewood, cuya dueña es otra viuda a la cual engatusa fácilmente. Mudhead/Home se convierte en su amante y logra que ella le deposite su confianza. Mediante un ardid accede a la contabilidad del negocio, lo que le permite falsificar los libros contables y apropiarse de los fondos. Una vez culminado exitosamente su plan delictivo, se adueña de la totalidad de los bienes y hace desaparecer a su cándida enamorada en lo que posiblemente resultaría su primer homicidio. En 1893 estaba próxima a realizarse una gran exposición en Chicago llamada la Primera Feria Mundial, y el Dr. Holmes pensó que esa sería la oportunidad de su vida, pues dicho evento atraería numerosa cantidad de mujeres jóvenes, atractivas, solteras y millonarias. Por medio de una serie de estafas compró un terreno y emprendió la edificación de un fastuoso hotel que semejaba una fortaleza medieval. El propio criminal diseñó personalmente el interior del lugar, dado que las compañías que habían iniciado los trabajos edilicios abandonaron la empresa. De esa forma Herman Webster Mudgett resultó el único que conocía todos los escondrijos de la imponente arquitectura. Las habitaciones contaban con trampas y puertas corredizas que desembocaban en un laberinto de pasillos secretos, y en las paredes de estos había mirillas disimuladas por donde el tétrico doctor observaba a sus desprevenidas invitadas deambular por la finca. Debajo de los pisos de madera instaló una conexión eléctrica que le posibilitaba, a través de un panel indicador que tenía en su oficina, rastrear a sus futuras víctimas. Manejaba, además, grifos de gas que, conectados a las habitaciones, le permitían matar a varias mujeres simultáneamente sin tener que moverse de su sitio. Cuando tiempo más adelante los errores perpetrados por el macabro cirujano determinaron su detención, los policías que allanaron aquella extraña morada en busca de pruebas se llevarían una sorpresa rayana en el estupor. Ocurrió que descubrieron que el hotel también había sido utilizado como cámara de torturas y sala de ejecuciones. Los agentes encontraron cámaras herméticas dentro de las que se podía bombear gas, un horno lo bastante grande para contener un cuerpo humano, cubas de ácido y habitaciones equipadas con instrumental quirúrgico de disección y toda la parafernalia de la tortura. Este aberrante artificio estuvo concluido un año antes de inaugurarse la exposición de Chicago, el 1 de mayo de 1893, y el criminal puso en funcionamiento su casa de los horrores, atrayendo hasta ella a todas las jóvenes solas y ricas que conocía en la feria, procurando que éstas residieran en estados alejados para evitar la visita de amigos y parientes. Muchas de las mujeres eran captadas hasta ese lugar con la promesa de matrimonio y, una vez allí, se las forzaba bajo tortura a firmar poderes a favor del médico en los que le cedían su fortuna. A otras chicas las asesinaba con el fin de cobrar los seguros cuyas pólizas obligaba a transferirle. En el espeluznante hotel, las víctimas eran violadas, atormentadas y, finalmente, asesinadas. Luego su matador transportaba los cadáveres sobre montacargas y los llevaba hacia los sótanos, donde los disolvía en grandes piletas con ácido sulfúrico, o los cremaba dentro de una enorme estufa. Otro método de eliminación consistía en sumergir despojos humanos en cal viva. Todos los artilugios sobrantes en la lúgubre mansión estaban preparados para saciar los instintos perversos de su dueño. Había construido una habitación en la cual guardaba gran cantidad de instrumentos de tortura. Entre ellos, y aunque parezca increíble, había una máquina para hacer cosquillas en los pies con la que mataba de risa a sus víctimas. Antes de desembarazarse de los cuerpos solía desmembrarlos o despellejarlos para hacer experimentos. Las ganancias que le reportaba su hotel mermaron considerablemente, por lo que tuvo que buscar otras salidas para sanear su empobrecida economía. Decidió incendiar el último piso de su mansión con el propósito de que la compañía de seguros tuviera que pagarle una jugosa indemnización de $70,000, pero la empresa aseguradora investigó y constató el fraude. Al quedar al descubierto el atroz Galeno se fugó hacia Texas, ciudad en la que comete varias estafas que lo conducen, por primera vez, a la cárcel. Seo bajo fianza y trama una nueva defraudación. Junto con un cómplice, de apellido Piticel, idea un plan. Su compañero debe contratar un seguro de vida en Filadelfia y,
transcurrido cierto tiempo, la esposa de este hombre se presentaría reclamando la prima. Antes concurriría a la policía llevando consigo un cadáver anónimo, previamente desfigurado, pretendiendo que era el de su infeliz marido muerto en un incendio. Como era de suponer, el médico se resistió a compartir las ganancias con la beneficiaria. Su proyecto siempre consistió en asesinar a su incauto socio fingiendo un accidente y presentarse él directamente a requerir el pago del importe del seguro. También planificaba deshacerse de la señora Piticel y de sus hijos. Una vez consumado el homicidio contra su socio, se dirigió a la morgue pretendiendo ser un amigo del occiso y pidió reconocer el cuerpo. Luego buscó a la viuda para que fuese a cobrar el dinero de la póliza. Empero, no tuvo en cuenta que un ex compañero de celda que estaba al tanto del plan iría a delatarlo. La compañía de seguros se negó a pagar, contrató a detectives privados y formuló denuncia ante las autoridades. Los investigadores emprenden una minuciosa pesquisa hasta que el Dr. Holmes confiesa ser el autor del crimen de Piticel y sus hijos menores. Aunque varios policías sumaron esfuerzos para la resolución del problema, el detective que tuvo el mérito de revelar el caso fue Frank Carr, quien trabajaba en la famosa agencia de detectives Pinkerton contratada entonces por la aseguradora. Una vez iniciado su proceso penal, Major Holmes sorprende al juez, al fiscal y al jurado por su habilidad para manipular y mentir. Acosado por la esposa de Piticel para que confesara ser el victimario de su marido y sus hijos, trata de disuadirla escribiéndole una melodramática carta donde termina exhortándola: «Usted me conoce bien, señora. No puede creerme capaz de asesinar a niños inocentes sin ningún motivo». El pérfido reo se divertía adjudicándose asesinatos que no había consumado de personas que aún estaban con vida en ese momento y, mientras se comprobaba si la información era verídica, lograba retrasar la dilucidación de su juicio criminal. No existe una cifra segura del número de muertes que provocó. En unas memorias que escribió durante el periodo en que estuvo recluido previo a su ejecución, confesó ser culpable de haber perpetrado 27 homicidios. No obstante, las pruebas forenses recogidas en su fúnebre hotel apuntan a que el número de víctimas bien podría haber superado las 150. El doctor torturador, alias con el cual lo tildaron los periódicos de aquel tiempo, fue condenado a morir en la horca por el Tribunal de Filadelfia y la sentencia se llevó a efecto el 7 de mayo de 1896. Contaba con la edad de 36 años al momento de su deceso. Historia número 14. La venganza de Thorlen. Es un relato sobresaliente, emocionalmente potente y literariamente maduro. Tiene ecos de leyenda, de tragedia clásica, de western oscuro y de cuento de hadas negro. Una historia que deja huella y que, como las buenas leyendas, podría contarse al calor de una hoguera en noches de tormenta. Disfruten este relato creado por Das Smith con la colaboración de Daniel Canaus Flores, escrito a 4 manos y alguna garra. No se arrepentirán. La venganza de Thorlen. Cuando los habitantes de Thorlen, una minúscula población encajada entre las cumbres, dormían el sueño de los justos, estalló un fuerte temporal. Un viento helado descendía por las laderas de las montañas, de esos que hacen tiritar incluso a los lobos más veteranos. Las calles del pueblo permanecían desiertas, los lugareños se estremecían bajo sus mantas y las ensoñaciones se tornaban inquietas. Ese mismo día, en la ermita, el párroco itinerante, que visitaba el pueblo una vez al mes, había advertido que los bárbaros andaban cerca y que debían tomar precauciones. En lo más profundo de su ser, el religioso sintió haber tensado aún más los ajados rostros de sus humildes feligreses. Aquella pobre gente subsistía con lo mínimo y, aún así, mostraba una generosidad infrecuente, compartiendo lo exiguo que tenían con cualquier forastero. Los bárbaros, un grupo de vándalos armados con hachas, arcos y lanzas, vestidos con pieles curtidas por el frío y la sangre, no compartían ni la piedad ni la bondad de los habitantes de Thorlen. Eran sombras errantes de las montañas, saqueadores sin ley que aparecían como alimañas cada vez que el invierno oscurecía los caminos. Por donde pasaban, dejaban tras de sí un reguero de cenizas, luto y desconsuelo.
En mitad de la noche, el ulular de un búho rasgó el silencio como un mal augurio. Fue entonces cuando comenzó el ataque. Como surgidas del mismísimo infierno, un sinfín de flechas incendiarias impactaron contra las humildes casas de madera. Las llamas, avivadas por el viento, no tardaron demasiado en extenderse. Al salir al exterior, los aldeanos se vieron envueltos en una feroz batalla. Sin apenas oponer resistencia, la mayoría de los hombres fue exterminada en un breve lapso de tiempo. Las mujeres y los niños, aterrados, buscaron refugio entre los escombros, solo para ser arrastrados fuera por las bestias humanas que rugían de júbilo ante la carnicería. El párroco, que aquella noche había decidido pernoctar en el pueblo, emergió entre las llamas portando una humilde cruz de madera, pretendiendo ahuyentarlos con la fuerza de su fe. Pero un hacha, lanzada con precisión, le partió el rostro en dos, arrojándolo hacia atrás como un muñeco de trapo. Al amanecer, Jeremiah Adams, el primer hombre que había salido a defender el honor de su esposa y la vida de sus hijos, despertó de la inconsciencia provocada por un violento golpe de masa. Por fortuna, el salvaje que se lo había propinado, y que después violó con brutalidad a su esposa, lo dio por muerto. Al incorporarse, aún aturdido, deseó no haber sobrevivido. El cuerpo de su amada yacía junto a él, con las piernas abiertas y bañado en un charco de sangre. No solo la habían vejado, también la apuñalaron sin compasión. Lo que más lo estremeció fue su mirada vacía y las manos crispadas, como si incluso después de muerta hubiera querido aferrarse a algo. Con lágrimas en sus ojos, se inclinó para acariciar sus cabellos y cerrar sus párpados. Cuando alzó la vista, un nuevo horror lo aguardaba. Los cuerpos de sus hijos, decapitados y carbonizados, yacían abrazados el uno al otro. Lo que más lo conmovió, llevándolo al borde de la desesperación, fue precisamente ese gesto. Un último abrazo entre hermanos en medio del infierno. Sus cabezas, pensó con un estremecimiento, debían de haber sido llevadas como trofeos, quizás clavadas en las picas de aquellos animales. Un odio profundo se entremezcló con un dolor inaguantable. De rodillas, sobre la nieve, deseó arrebatarse la vida allí mismo, junto a los suyos, dejando que el frío sellara su destino. No se sabe cuánto tiempo permaneció en aquella posición, pero cuando finalmente se alzó, el sol del mediodía ya brillaba en lo alto. El pueblo seguía humeando, y los buitres, acompañados de algunos cuervos, devoraban con fruición los ojos y las entrañas de los cadáveres. Jeremiah ensacó algunos enseres junto a un chamuscado queso y algo de pan. Luego, sin querer volver la vista atrás, descendió la montaña en silencio, a paso ligero. Los osos y los lobos no tardarían en aparecer para continuar la tarea de las aves. Caminó durante meses, alejándose de aquel maldito lugar. Al principio, fantaseó con perseguir a los bárbaros y hacerles pagar sus fechorías, pero pronto comprendió que no era más que una ilusión inalcanzable. En su errante andar evitó pueblos y ciudades, no quería tener nada que ver con ninguna comunidad. Se alimentaba de lo que encontraba por el camino, dormía donde podía y se ocultaba al menor indicio de encuentro con otros seres humanos. Un día, Jeremiah llegó a la entrada de un paraje muerto. Si hubiera consultado con algún lugareño, le habrían aconsejado no internarse en el Bosque Negro. De aquel lúgubre lugar se sabía cuándo se entraba, pero jamás cómo se saldría. Nada más adentrarse, la luz solar casi desapareció y el silencio se hizo absoluto. Ni el susurro del viento se oía entre el denso follaje. Perdió la noción del tiempo. Rodeado por sombras desconocidas, siguió internándose cada vez más. Tras su ardua existencia, ya no sentía temor alguno, al contrario, aquel lugar lo reconfortaba. Cerca de un pantano, encontró algunas setas, ranas y un manantial de agua fresca. Recuperó fuerzas y continuó hacia su errático y desconocido destino. Algo así como una semana después, cuando llegó a lo que parecía ser la linde del bosque, se abrió ante él una vasta explanada. Al fondo, distinguió una edificación sorprendente que parecía surgir de la nada.
La construcción se extendía hasta los límites de su visión. A medida que se acercaba, le extrañó que en las miles de ventanas que cubrían la fachada no hubiera ninguna protección. Extensas galerías se superponían entre sí, formando entrelazados curiosos. Cuando llegó a lo que parecía ser la entrada, se sorprendió al ver que nadie la custodiaba. Su intuición le decía que aquel lugar quizá no era real, que sin darse cuenta había traspasado los límites de su existencia anterior y ahora se encontraba en un nuevo inframundo, un lugar donde los vivos no debían estar ni conocer. O, tal vez, se había vuelto loco y todo aquello solo formaba parte de su castigada mente. Finalmente, entró. Al cruzar el umbral de aquella edificación sin puertas, Jeremiah sintió una presión en el pecho, como si una mano invisible lo sujetara con fuerza. Sin embargo, dio un paso más, y después otro. El aire en el interior era denso, más cálido que el exterior, con un leve olor a madera. El suelo era de piedra pulida, y aunque no había antorchas ni lámparas visibles, una luz blanquecina brotaba de las paredes, tenue, sin un origen claro. Avanzó por un pasillo interminable flanqueado por estatuas humanas, cada una con una expresión distinta de sufrimiento. Algunas tenían los ojos vacíos, otras, las bocas entreabiertas, como si quisieran hablar. El silencio seguía reinando. Jeremiah no sentía hambre ni frío, solo un impulso extraño, seguir caminando. Llegar hasta el final. Y entonces lo vio. Un anciano encorvado, con un manto oscuro y los pies descalzos, estaba de pie frente a un altar de piedra. A sus espaldas, una pared entera cubierta con marcas talladas en una lengua desconocida. El anciano no habló. Solo extendió la mano. En ella, un cuenco con un líquido espeso y rojo como la sangre. Movido por un impulso desconocido, Jeremiah no preguntó nada y bebió. La oscuridad lo envolvió. Cuando despertó, yacía tendido en una sala redonda, desnudo, cubierto apenas por una manta de lino sucio. Sentía su cuerpo distinto. No más fuerte, pero sí más alerta. En su cabeza retumbaban voces, fragmentos de recuerdos que no le pertenecían. Vio, como en un sueño, imágenes de otros hombres derrotados, otros padres que lo habían perdido todo. Todos habían llegado al mismo lugar. Pero ninguno había bebido. Se habían transformado en las estatuas que había visto con anterioridad. Una voz murmuró en su oído. Tú no has venido a morir, Jeremiah Adams. Has venido a hacer justicia. Desde entonces, todo cambió. Las heridas desaparecieron en días. Aprendió a moverse sin hacer ruido, a ver en la oscuridad, a cazar sin armas. El bosque negro no lo rechazó. Lo acogió. Se volvió parte de él. Un mes después, lo abandonó como un hombre nuevo. Mantenía su rostro cubierto por una capucha tejida con la piel de una criatura que él mismo cazó. Los ojos vacíos. El alma muerta. Pero el propósito intacto, matar a cada uno de los responsables de su desgracia. Pasó de aldea en aldea, investigando con cautela, rastreando con paciencia. Aprendió sus nombres. Eran 8. No un ejército. Solo una partida cruel, violenta, que respondía a un jefe sin rostro al que llamaban el ogro de hielo. No dejaban testigos, pero sí símbolos, garras marcadas en las puertas, piel humana como banderas. Uno a uno, Jeremiah los fue encontrando. Nunca hablaba. Nunca gritaba. Solo aparecía en la noche, como un animal. Lo llamaban el errante del bosque. Nadie sabía si era hombre o demonio. Pero todos los que lo veían, morían poco después. A uno le arrancó los ojos con una rama ardiente y lo dejó vivo, para que caminara a tientas hasta el campamento. A otro le partió las piernas con una maza y lo abandonó, para que las ratas hicieran el resto. A uno más, le cosió la boca y lo lanzó al río, aún con vida. Así fue matándolos uno a uno. Con cada muerte, no sentía paz. Solo más rabia. Faltaba uno.
El líder. El ogro de hielo no era un monstruo mitológico. Era un hombre enorme, con la mitad del rostro quemado y la voz ronca. Había saqueado más de 50 pueblos. Era inteligente, rápido y cruel. Y estaba preparado. Jeremiah lo encontró en lo alto de un risco, en un campamento rodeado por vigías. No entró por el frente. Trepó por los acantilados durante la noche, como un espectro. Lo enfrentó en su tienda, cuando el gigante dormía. Pero este no dormía. Lo esperaba. La pelea fue brutal. Jeremiah sangraba por la boca y tenía una costilla rota. El ogro se reía. Lo empujó contra el suelo. Lo golpeó con una espada rompecabezas que le cortó el muslo hasta el hueso. ¿Viniste a morir, campesino?, rugió. Jeremiah no respondió. Con su última fuerza, clavó en el cuello del ogro el cuchillo de hueso que había tallado con su propia mano, la primera noche que durmió bajo las raíces de un árbol. El ogro se ahogó con su propia sangre. Y Jeremiah se quedó allí, a su lado, jadeando, con los ojos clavados en el vacío. La venganza estaba completa. Pero no el dolor. Nadie volvió a ver a Jeremiah Adams. Algunos dicen que regresó al bosque negro y que su alma quedó atrapada entre los árboles, donde cuida los restos de su familia. Otros creen que aún camina entre la nieve. Pero en ciertas noches, cuando la tormenta ruge y los lobos se alejan, en las montañas, puede verse una figura entre las sombras. Silenciosa. Solitaria. Sosteniendo una cruz de madera rota. Ya no como símbolo de fe, sino como advertencia. Si te gustó el relato, regálame un pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad. En agradecimiento. Con Dash Smith y con el licenciado Gabriel Antonio Pombo. Y el portal del Michi, con sentirás escalofríos. Saludos a todos nuestros seguidores. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.